Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente esta mañana. Antes de abrir nuestra Biblia, solo mencionar dos cositas. Hermanos, con relación al inicio de la Academia de Música, les vamos a estar enviando al WhatsApp de la iglesia, al WhatsApp de cada zona, un formulario por si usted quiere inscribirse o quiere inscribir a alguno de sus hijos, ¿verdad? Próximo sábado. Y lo otro, hermanos, es que tenemos esta boleta, hemos estado anunciando, no sé si la tenemos en la pantalla, la boleta, no, ¿verdad? Pero hay una boleta como esta, para que usted pueda hacer alguna observación, como hemos venido diciendo, en este caso sobre los hermanos que vamos a ordenar como diáconos, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles 26 de este mes, ¿verdad? Vamos a tener nuestro culto de ordenación, son 16 hermanos, la lista está ya en la cartelera, ya atrás, si usted quiere acercarse y si usted tiene alguna observación que hacer en relación a alguno de ellos, pues puede usar este formulario y depositarlo en el alfolí, en la caja que está allá atrás. También este mismo formulario, hermanos, va a servir para diferentes cosas, ¿verdad? Si usted tiene alguna observación en el futuro sobre alguno de nosotros los pastores o algún líder o algún miembro, o cuando antes de aceptar nuevos miembros, vamos a poner la lista también allá atrás para que usted pueda hacer alguna observación si así pues fuera pertinente, ¿verdad? Vamos a hacer eso para que todos podamos participar y que el día de mañana, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Que nadie diga, mire hermano, ¿y por qué ordenaron de diácono al hermano fulano o a la hermana sutana? ¿Verdad? No lo hubieran hecho. Entonces ahorita es la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? O si usted tiene cualquier observación de cualquier cosa, este formulario va a servir para eso y se va a depositar en la caja que está ahí atrás. ¿De acuerdo, hermanos? Así que tenemos esa posibilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en la carta a los Hebreos, si me acompañan. La carta a los Hebreos en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, capítulo 2. Y nuestro texto esta mañana, hermanos, es del versículo 9 al versículo 11. Hemos venido hablando acerca de la madurez espiritual, ¿verdad? De cómo el Señor quiere llevarnos a la madurez. Y vamos a hablar esta mañana, hermanos, quiero hablarles que reflexionemos aquí en este pasaje acerca del método de Dios, del método divino. Cómo es que Dios nos lleva y nos va madurando, ¿verdad? Cómo es que Él nos va perfeccionando, cómo Él ha decidido y cómo Él ha planeado llevarlo a cabo y cómo lo está haciendo y cómo lo va a hacer, hermano. No, este es el método que este pasaje nos habla. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Dice así: pero vemos a aquel, o sea, está hablando de Jesús, dice aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice a Jesús, lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, dice, por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase, ¿cómo, hermanos? Por aflicciones, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, de nosotros, de su pueblo. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Dios es el que santifica, y nosotros que somos los santificados, dice, de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando allá en Génesis, si ustedes se recuerdan, en Génesis 1, Génesis 1, 2, ¿verdad? El propósito de Dios al crearnos, cómo Él nos tenía en su corazón, en su mente, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde entonces el Señor tenía en su mente, en su plan, y para que se pudiese cumplir el propósito, llevar al hombre hacia una madurez, madurez espiritual. Pero eso, decíamos, no lo iba a hacer el Señor en un acto específico de creación, sino a través de un proceso, ¿verdad? A través del cual el hombre iba a desarrollar especialmente su capacidad moral, ¿verdad? La capacidad moral que tiene el ser humano a diferencia de los animales. Eso es lo que nos hace distintos a los animales, ¿verdad? Los animales actúan por instinto, pero nosotros tenemos una capacidad moral, podemos escoger entre el bien y el mal. Nosotros cada acto, cada acción y cada cosa que hacemos tiene ese elemento moral, ¿verdad? Usted piensa y actúa. A veces no pensamos y actuamos, pero tenemos esa capacidad de pensar, de meditar las cosas antes de hacerlas, y eso nos hace responsables. Los animales no son responsables de lo que hacen, ¿verdad? Ellos son llevados por su instinto. Y los animales, por eso, hermanos, no van a ser juzgados por Dios, ¿verdad? Al tribunal de Dios en el cielo no van a llevar las vacas, ni los caballitos, ni los perros, no, pero usted y yo sí. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, porque somos seres morales responsables de nuestros actos. Amén. Entonces decíamos que para llevar a cabo ese propósito, Dios hizo con el hombre algunas cosas que vemos en Génesis 1 y Génesis 2, aún antes de que el pecado entrara, ya en el capítulo 3, ¿verdad? Vimos, en primer lugar, Dios hace al varón, y ¿qué le dio el Señor al hombre, hermanos, en primer lugar? ¿Qué le dio en primer lugar? Le dio un jardín, ¿verdad? Le dio un trabajo que hacer. Le dio una responsabilidad que llevar a cabo. Le dijo, vas a guardar, vas a cuidar el jardín, lo vas a cultivar y vas a cuidar mi creación. Le dio una responsabilidad y le dio un trabajo. Y en ese jardín puso, además de las plantas, puso animales y le dijo, le vas a dar el nombre a cada animal. Y ese nombre que Adán le dio a los animales es el nombre que tienen hoy día, dice la Escritura, para que el hombre desarrollara su capacidad, su responsabilidad y su capacidad, su juicio, desarrollara su capacidad intelectual al discernir y al poner el nombre que correspondía a cada animal, y todas estas cosas era parte del proceso de desarrollar y de que el hombre madurara. Y después, ¿qué más le dio después de darle el jardín y todo esto? Dijo que no era bueno que el hombre, y entonces le dio una mujer, ¿verdad? Por eso las esposas son bien lindas para madurarlo a uno, hermano, ¿verdad? Y los esposos también. Después de darle trabajo, porque alguien decía la semana pasada, a veces, ¿verdad? Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos, porque a veces los jóvenes quieren mujer, pero no tienen trabajo primero. No tienen cómo ganarse la vida primero. Primero tiene que desarrollar esa responsabilidad, ¿verdad? Esa capacidad. Y después le dio el Señor una mujer a Adán. Y entonces les puso el árbol del bien y del mal, además del árbol de la vida, en medio del jardín. Y mirábamos estas gráficas, ¿verdad? De cómo, vamos a ponerle en la pantalla, cómo el Señor creó al hombre en estado de inocencia y su propósito era la madurez, pero verdad, el hombre pecó, pero el Señor a través del Evangelio, decíamos, restaura
ese propósito. Y luego miramos esta otra gráfica, ¿verdad? De cómo el Señor puso esos árboles para que el hombre, para que la mujer, para que el ser humano desarrollara su capacidad moral y tuviera en verdad y pudiera ejercer ese libre albedrío que Dios le dio al hombre en su estado de inocencia, libre albedrío que el hombre perdió cuando pecó y se esclavizó. Ya el hombre ya no es libre, decimos, porque el hombre es esclavo del pecado, pero Adán y Eva en su estado original, en su estado de inocencia, tenían libre albedrío, y a través de esa elección libre que ellos iban a hacer, iban a desarrollar su capacidad de escoger el bien y de rechazar lo malo. Esa era la idea. Pero todo eso pues se echó a perder por el pecado, ¿verdad? Eso vimos un poco de lo que vimos la semana pasada. Pero siempre el Señor, su propósito es llevarnos a la madurez. Y cuando la persona en verdad madura espiritualmente, entonces la persona puede discernir el bien y el mal. No le va a llamar a lo bueno malo, ni a lo malo le va a llamar bueno, porque ha desarrollado su capacidad espiritual, ha madurado, puede discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, puede diferenciar entre lo caliente y lo frío, puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, ha madurado, tiene esa capacidad, pero no solamente de discernir, pero de amar lo bueno y de aborrecer lo malo. Y eso muestra madurez, ¿verdad? Cuando tenemos la capacidad de rechazar lo malo y de amar y escoger lo bueno. Ahora, ¿cómo dice aquí, hermanos, ya hablando en términos de nuestra vida cristiana, del Evangelio y de nuestra vida en Cristo? Dice el pasaje, si volvemos al texto, hermanos, en Hebreos capítulo 2, si usted vuelve al pasaje, en el versículo 10, al final del versículo 10 nos dice en esta frase cuál era el método que Dios el Padre utilizó con su Hijo Jesús. Dice que el plan, la manera en que Dios perfeccionó a su propio Hijo, dice que es a través de aflicciones, dice, perfeccionó a aquel que habría de ser el autor de nuestra salvación por medio de aflicciones, dice. Ahora, la palabra perfeccionar ahí, hermanos, es una palabra que, bueno, hace semanas atrás, creo, el hermano Carlos, el pastor Carlos Martínez hablaba de esta palabra teleio, que quiere decir acabar, dice. Cómo Dios va a acabar y cómo Dios acabó, cómo Dios llevó a su terminación la obra en su Hijo Jesús, para que Él viniera a ser ese capitán, ese autor de nuestra salvación. Entonces dice que Él llevó a cabo esa obra de perfeccionarlo, de acabar su obra y de hacerlo idóneo para ser el Salvador, para ser el capitán de nuestra salvación, dice, por medio de aflicciones. Y la palabra aflicción, hermanos, ahí en esa oración, la palabra aflicción se refiere más que todo, dijéramos, al aspecto emocional de la aflicción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando no tiene uno para comer, dijéramos, aquellos que en algún momento quizás hemos pasado por una situación así, de no tener, bueno, no comimos, ayunamos obligados y sentimos que ¿cómo se llaman? Las tripitas, ¿verdad? Nos chillan y sentimos esos efectos, pero se refiere aquí la palabra a la aflicción, al aspecto emocional de los problemas, de las dificultades que alguien puede enfrentar. Entonces dice que a través de esas presiones emocionales, eso es lo que está diciendo en otras palabras, a través de esa presión emocional que Dios ejerció en su Hijo, lo perfeccionó, lo llevó a la madurez y lo hizo el Salvador, lo hizo el capitán de nuestra salvación.
esa palabra ahí en el idioma original que dice aflicciones, se usa en el Nuevo Testamento, hermanos, de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva, como en el texto aquí en nuestro pasaje, la manera positiva es que esa aflicción llevó a Jesús a clamar a Dios. Más adelante, ¿verdad? Si usted mira en el versículo, en el capítulo 5, si mira ahí en Hebreos 5, en el versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces la parte o la forma positiva de estas aflicciones es cuando la aflicción que experimentamos nos vuelve a Dios, a orar, a clamar, a suplicar y a decir: Señor, no encuentro una manera cómo resolver esto, cómo o ante la tentación del pecado, ante las dificultades y sentir esa presión emocional, nos volvemos a Dios en oración, en súplica. Esa es la parte positiva. La parte negativa que el Nuevo Testamento lo ocupa es en el aspecto del pecado. Por ejemplo, en Gálatas 5:24 dice que Cristo, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, está la aflicción del pecado. Es como, por ejemplo, un drogadicto, ¿verdad? Ustedes han visto películas, quizás no hemos pasado por eso. Pero un drogadicto, por ejemplo, cuando siente la aflicción de que todo su cuerpo le pide la droga, ¿verdad? Aquellos que hemos estado tratando a veces situaciones como esta, el drogadicto vende todo. Vende hasta a sus padres, roba para poder adquirir la droga, porque esa aflicción que experimenta lo lleva a hacer cosas como esa. Esa es la parte negativa, pero aquí en el pasaje es la forma positiva de la palabra aflicción. Entonces ese es el método de Dios. Usar las aflicciones que experimentamos, que pasamos, para que a través de eso, que nos volvamos a Él, y entonces en ese estado, dijéramos, Dios puede meter su mano en nosotros. Dios puede meter su mano en nuestras vidas y transformarnos y moldearnos. Amén, hermano. ¿Me doy a entender? Ahora veamos en el pasaje, hermanos, 3 cosas acerca de este método que estamos definiendo aquí. 3 cosas del método de Dios para transformarnos y llevarnos a una madurez espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? Número 1, versículo 9. Este método, hermanos, dijéramos, es conforme al modelo de Jesús. Jesús es el modelo de este método. Jesús es nuestro modelo. Y cuando Dios, hermanos, permite las aflicciones en nuestras vidas, ¿alguna vez ha pasado aflicción, hermano? Sí, ¿verdad? Todos pasamos aflicciones en este mundo. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mundo es un lugar de aflicciones. ¿Por qué el mundo es un lugar de aflicciones, hermano? Porque es un mundo caído. Este no es el cielo. Al cielo es donde Dios nos quiere llevar y donde Él nos va a llevar, como dice el pasaje. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el cielo, la gloria de Dios es hacia donde Él nos va a llevar a nosotros. Pero este mundo, por muy bien que usted esté, por muy bien que le vaya en su vida, como dicen los horóscopos, ¿verdad? En su vida amorosa,
en su vida, ¿qué otra cosa dicen siempre los horóscopos, hermano? Le va a ir bien en el amor, dice él. Le va a ir bien en la finanza y no sé qué, y en la salud, ¿verdad? Y la gente por eso está feliz porque el horóscopo siempre le dice que le va a ir bien en el amor, en la salud, en la finanza. ¿Quién no va a estar feliz así? Pero aunque estemos bien en esas cosas, hermanos, siempre, de una manera u otra, van a haber aflicciones. Pero en la vida cristiana, las aflicciones, hermanos, están bajo el control. Tenemos que tener conciencia que están bajo el control soberano de nuestro Padre y que Él las quiere usar para nuestro bien y para su propósito. Amén. O sea, tiene sentido, tiene propósito cuando pasamos aflicciones, por las razones que sean. Si tenemos culpa, porque a veces las aflicciones que pasamos son por nuestra culpa, pero muchas de las aflicciones que pasamos a veces no es culpa nuestra, es por responsabilidad o culpa de otra persona, pero pasamos por esas aflicciones. Pero Dios ocupa esas aflicciones de un mundo caído para madurarnos. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Entonces, si usted mira el versículo 9, hablando de Jesús, a quien el Señor lo iba a hacer el capitán de nuestra salvación, dice que cómo lo hizo el Señor. Primero dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. La teología le llama a eso la encarnación de Cristo, la kenosis. La kenosis le llama la teología, o sea, el vaciamiento, el quitarle a Cristo todo su dignidad y limitarlo de todo el poder que Cristo tenía. Porque Cristo dijo, yo puedo llamar una legión de ángeles y vienen y me bajan de la cruz. Ni siquiera hubieran dejado que me pegaran un solo latigazo, que el primero que se burlara de mí le volaran la cabeza si yo quisiera. Pero Cristo se desvació de todo eso. Se hizo aún menor que los ángeles, dice el versículo 9. Y en esa condición, hermanos, de hombre, como de hombre mortal como nosotros, Cristo, dice, sufrió la cruz, sufrió la muerte, sufrió todas esas cosas. Pero dice el versículo 9 que lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra. Lo vemos exaltado. Y leamos el pasaje de Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11, donde Pablo describe, dijéramos, este vaciamiento de la deidad de Cristo, como Él se quitó, dicen algunos, el ropaje real, las vestiduras reales, entregó su cargo real, su cargo de Dios, lo entregó, se quitó eso y se sometió a Dios el Padre para que el Padre llevara a cabo su propósito y Él venir a ser entonces el autor de nuestra salvación. Mire qué cosa. Entonces dice Filipenses 2:5, haya en ustedes, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, era como Dios. Pero dice, se despojó a sí mismo. Nunca dejó de ser Dios, pero Él se despojó de esa posición y de esos poderes y todo lo que eso implicaba. Y dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
O sea, el Padre, hermano, sometió a su Hijo a diferentes aflicciones para llevarlo a ser quien Él habría de ser. Cristo era Dios, pero ahora Cristo es el Dios hombre. Son dos cosas distintas. Cristo es el Dios hombre que va a reinar por toda la eternidad, sobre toda la creación de Dios. Cristo es el Dios hombre. Y Él se sometió y Dios lo afligió de diferentes formas. Imagínense, lo puso en un hogar pobre. ¿Cuántas aflicciones pasan los pobres en este mundo? Cristo nació en un hogar pobre, con limitantes. Su padre llevaron al templo unas palomitas, era la ofrenda más económica que había en aquellos días, porque era un hogar pobre, piadoso pero pobre. Cuando iba a comenzar su ministerio, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo y ayunar por 40 días, 40 noches, y Cristo sufrió la aflicción de todas esas tentaciones. Él tenía hambre y el diablo le decía, voy a hacer esa piedra en pan. ¿Qué cree que quería el cuerpo de Cristo, hermano, de Jesús? Pan, tenía hambre. Todas esas pasiones. Después con sus discípulos, cuando Pedro se le opuso a Jesús y le dijo, no vayas para allá. Después lo niegan. Todos sus discípulos lo dejaron solo. Y quizás el momento más culminante de las aflicciones de Cristo fue en el Getsemaní, cuando dice que sudó como grandes gotas de sangre. Y algunos médicos dicen que sí, es posible que a raíz de la aflicción y de la presión que una persona pueda sufrir, literalmente puede hacer que alguien sude sangre porque se le revienten los vasitos de la cabeza, de la frente, de la cara, no sé. Pero Cristo sudó, dice, como grandes gotas de sangre en ese momento de aflicción, donde la copa de la ira de Dios, la copa de todos nuestros pecados que Él iba a cargar, era tan pesado que Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, quítame esta aflicción. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él pasó todo eso, hermano, hasta que finalmente Él entregó su vida en la cruz y dijo, consumado es. Es la misma palabra aquí, teleio, acabado es. He terminado, Padre. Llegué a la meta, acabé, cumplí tu propósito, te he obedecido en todo, he guardado la ley. Teleio, consumado es. He sido perfeccionado, ahora puedo ser el autor plenamente en todo el sentido de la palabra, el autor de la salvación de mi pueblo. Aleluya. Y eso es lo que Dios hizo con su Hijo, hermano. Y ese es el modelo. Ahora, en segundo lugar, ese método, hermano, este método, según dice el versículo 10, si usted mira el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos, dice que convenía, dice. O sea, este método, hermano, en la sabiduría de Dios, en la administración de Dios, como dicen algunos, en la economía de Dios, en la mente de Dios, este método era el más adecuado, quiere decir, el más pertinente, el más efectivo que Dios podía usar para llevar a cabo su propósito de derrotar al diablo, de romper, como cantábamos, las cadenas del pecado. ¿No sienten ustedes, hermanos, el poder del pecado en sus miembros, hermanos? ¿No sentimos el poder, la atracción del pecado en las diferentes maneras en que eso se manifiesta en nuestras vidas?
cómo el pecado que nos asedia, cómo el pecado que nos empuja, cómo a veces nos dan ganas de destripar a alguien, ¿verdad, hermano? Nunca le han dado ganas de destripar a alguien. O solo a mí me han dado ganas de eso, hermano. ¿Ah? Cuando le dan ganas le dan ganas de volarle la cabeza. Le dan ganas de hacer cosas y le vienen pensamientos. A veces usted dormido está. ¿Dormido? Ustedes nunca han tenido pesadillas, hermano. ¿O tienen pesadillas de vez en cuando, hermano? Porque las pesadillas son sueños malos, no buenos, ¿verdad? Los sueños buenos se llaman sueños, pues, cosas bonitas, pues. Pero pesadillas, hermano. Sueños donde usted hizo cosas horribles. Dormido estaba y entonces el poder del pecado, hermano. Derrotar el pecado. Cristo lo derrotó en su vida y en su muerte y en la resurrección. Y eso es lo que simbolizamos en el bautismo, ¿verdad? Que nosotros creemos que Cristo, con Él morimos y con Él resucitamos, y que nosotros ahora ya no queremos vivir la vida sin Dios de antes, sino queremos vivir una vida nueva con Dios ahora en el poder del Evangelio. Eso simbolizamos en el bautismo. Pero el escritor a los Hebreos dice que convenía. Dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, Él es lo que está diciendo es que Dios, siendo el creador, el origen, el sustentador de todo, Dios podía haber ocupado cualquier otro método. Él podría haber pensado en alguna otra forma de salvarnos y de perfeccionarnos, de llevarnos a la madurez. Pero a Dios Él creyó y en su plan es de que esta manera era la manera mejor de hacerlo, es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, aunque el método no nos guste, porque ¿a quién le puede gustar eso de estar afligido, hermano? ¿A quién le va a gustar? O en nuestra rebeldía contra Dios decir yo no estoy de acuerdo con eso. Pero esta no es mi idea, hermano. Yo no le estoy hablando de mi idea, sino de lo que dice la palabra de Dios. Estoy tratando de explicarle lo que dice el pasaje, lo que dice Dios. No es mi idea, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aunque a nosotros no nos guste, no nos parezca, pero en el juicio de Dios, este era el mejor método. Amén, hermano. Amén. Entonces, pero esto, hermano, no es un masoquismo, ¿verdad? Tampoco es un ascetismo, como aún los cristianos a través de la historia practicaron algunos tipos de ascetismo o de penitencias. No estamos hablando de ascetismo, ni de masoquismo, ni de hacer penitencias para afligirnos, ¿verdad? Y voy a turrar la cara más para ver que está afligido, ¿verdad? Sentir que está... No estamos hablando de eso. No es un masoquismo decir, porque a veces, ¿verdad? Hay personas que son bien inclinadas a eso, por eso hacen penitencia y caminan de rodillas. Hermano, aunque usted camine de rodillas y se desangre todo, y aunque usted haga esto, tantas cosas que pudiéramos mencionar, eso no va a derrotar al pecado, hermano. Eso no vence, no rompe las cadenas del pecado. Pero este método es el método de Dios. Y dice, porque convenía, hermanos, porque era el método más efectivo. Porque dice, mire el versículo 10, que habiendo de llevar, dice, muchos hijos a la gloria. O sea, para poder lograr ese propósito, muchos, imagínense, aquí ya vemos varios. Pero no solamente nosotros, sino que miles y millones a través de la historia.
Cristo tenía que ser el Salvador de todo su pueblo y el método tenía que ser efectivo. Y este es el método que dice el escritor a los hebreos que Dios escogió para vencer el pecado en nuestra carne, romper el poder del pecado, vencer al diablo, para poder vencer, hermanos, la naturaleza pecaminosa que está arraigada en lo profundo de nuestro corazón. Mire el versículo 14. Ahí Hebreos 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se encarnó. Porque solamente de esa manera podía Él, dice, destruir al que tenía el imperio de la muerte en la carne. Esto es al diablo, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea que es un caballo de Troya, Cristo, hermano. Hoy que está de moda eso, ¿verdad? Caballo de Troya. Dios envió a su Hijo y se metió en medio de la humanidad. Y tomó y se hizo como nosotros. Y agarró un cuerpo como el nuestro. La diferencia es que Cristo, Él es el postrer Adán, y Él, al igual que el primer Adán, hermano, estaba en un estado de inocencia. Él sí nació en un estado de inocencia, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Usted y yo no nacemos en estado de inocencia. Nuestros hijos no nacen en estado de inocencia, no nacen con libre albedrío. Ellos nacen en pecado. Y su inclinación a través de la vida va a ser al pecado, igual que nosotros. Pero Cristo, al ser engendrado del Espíritu Santo, Él, un hombre como el primer Adán en inocencia, pero Él sí, Adán, el diablo lo engañó. El diablo lo hizo comer a la primera pareja del árbol del bien y del mal, pero Cristo lo venció en su cuerpo, llevó este cuerpo y a la obediencia al Padre y lo clavó en la cruz para liberarnos de nuestro pecado. Entonces, hermanos, mire el capítulo 5. Esto, mire, vamos a sintetizarlo aquí para ver lo último luego. Hebreos 5, versículo 8, y lo vamos a poner el versículo ahí, es cortito en la pantalla también, pero ahí usted está en Hebreos. Hebreos 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo con H mayúscula, ¿qué dice, hermanos? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Por lo que padeció. Mire, hermano, ese es el distintivo, ¿verdad? Si nuestros propios hijos, por quien usted ha dado la vida, pues. Porque qué padre, hermano. La mayoría, dijéramos, de los papás no hemos dado nuestra vida. Las mamás, ¿verdad? Que la criaturita desde que estaba en el vientre le chupó todo, pues. Lo alimentó y cuando nació, cuántos sacrificios hicimos, muchos, para poderle poner pañales, para que tuvieran su leche a tiempo, hermano. ¿Cuántas veces lloramos? ¿Cuántas aflicciones hemos pasado por nuestros hijos? Montones, ¿verdad? Si nuestros propios hijos, a quien les hemos dado todo, se cansan de obedecernos, hermano. ¿O solo a mí me pasa eso? ¿Me ha pasado, hermano? ¿Ah? Si nuestros propios hijos que les hemos dado la vida se cansan de obedecernos y dicen, ya me quiero ir de esta casa. ¿Y por qué? Porque no le quiero dar cuentas a nadie. Quiero ser yo, pues. Quiero ser independiente. Quiero ser absoluto. Yo soy dueño de mi propia vida y de mi destino y de mis decisiones. ¿Y qué, pues? Ya tengo DUI. Cuando no tienen DUI, ni modo, ¿verdad? Tienen que
la ley nos respalda todavía, hermano, porque en otros países, y si le hacemos fuerza, ¿verdad? Pero nuestros propios hijos se cansan. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, yo no estoy hablando de este que les está hablando, hermano. ¿O no se cansó usted de obedecer a sus papás? Y de que sus papás, digo, no de obedecer, porque ya ni le obedecíamos. Pero nos cansamos de que lo que quiero decir es que nos cansamos de que nos estuvieran diciendo, ¿y para dónde vas? ¿A qué hora vas a regresar? ¿Y con quién anduviste? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué no viniste a la hora? Por eso es bonito el matrimonio, hermano. ¿Verdad? Eso es bonito, por eso. Por eso hoy los jóvenes quizás entienden mejor las cosas, no sé, ¿verdad? Los millennials que ya son más inteligentes, hasta no se quieren casar, hermano. Porque no quieren que nadie los gobierne. No quieren que nadie les diga qué va a hacer, ni nada de eso, hermano. ¿Verdad? Pero mire, dice que Jesús, hermano, por lo que padeció, aprendió, hermano, lo más difícil que existe que nosotros podamos aprender, hermano. ¿Qué es lo más difícil que una persona puede aprender, hermano? A obedecer. Si ese es el gran problema en las empresas. Usted si ha sido jefe, si ha tenido gente a su cargo. ¿Cuál es el gran problema? Pues la gente no hace caso. Usted le dice por aquí, la gente por allá. ¿Y por qué te fuiste por allá? ¿Qué no te dije? No le oí, dice. Yo le entendí que era por aquí. Es que aquí me dieron ganas. Yo pensé que... Sí, un montón de razones. Entonces, es el método más conveniente, hermanos, para aprender la obediencia. Por eso el bautismo, hermanos, es el primer paso quizás a través del cual, un paso concreto, pues visible, a través del cual uno refleja su obediencia o su sometimiento a Cristo. El bautismo es un primer paso concreto de decir, yo me quiero someter a Cristo. Amén. Por eso debemos de enseñarle a la gente, no solo que haga la oración del pecador, porque hoy día, si en las campañas médicas, con tal de que le den rápido la medicina, todos hacen la oración del pecador, hermano. Para que lo deje ir el consejero y ya le den la medicina e irse. ¿Va a recibir a Cristo? Le dice, sí, le dice. Va, ore conmigo, y uno bien feliz. Y hasta lo pone en la estadística, ¿verdad? 200 recibieron a Cristo, decimos. ¿Y dónde están los 200? Pues? Siguen su vida rebelde, no han creído, no se han convertido. ¿Verdad, hermano? Porque nosotros mismos hemos permitido que la gente se engañe y nos engañe. Pero el bautismo, a través del bautismo nos unimos a la iglesia. Hacerse miembro de una iglesia, hermano, tiene que ver con esto. O sea, me voy a someter a los hermanos, a que me cuiden, pues, a que me vigilen, a que les voy a dar cuenta a los hermanos de mi vida. Que no digo mejor lo que iba a decir. Veamos mejor lo último, versículo 11, ya se nos acabó el tiempo. Hermano, este método, el versículo 11, no es un acto, es un proceso. Y el escritor le da el nombre aquí que usted y yo sabemos. Este proceso se llama el proceso de santificación. La santificación, así le llama la Biblia, al proceso a través del cual el Señor nos va sacando de nuestra vida rebelde, de nuestra vida extraviada, a una vida con Dios, a una vida de obediencia a Dios. El Nuevo Testamento le llama santificación. Como quien dice, blanqueamiento, pues, como que agarre un trapeador todo chuco, ¿verdad? Y usted empieza una lavada al trapeador, no le va a bastar.
10 lavadas no le va a bastar. 30 lavadas le puede hacer a un trapeador y cuando lo apriete, ¿qué va a salir, hermano? Algo de tierrita va a salir. Apriétenos a alguien de aquí, ya va a ver lo que le va a pasar. No, mejor no lo haga, hermano. No ande apretando a nadie, por favor. No lo ande cucando a nadie porque ya va a ver lo que le va a pasar. Si usted aprieta, el trapeador le sale mugre. Entonces, cada vez que viene la aflicción a nuestra vida por una o las razones que sean, ¿qué va a salir, hermano? La aflicción es darle una vueltecita al trapeador. ¿Qué va a salir en la vueltecita al trapeador, hermano? Mugre, ¿verdad? Mugre va a salir. Entonces dice, Padre, ayúdame. Señor, yo la quiero matar, Señor. Pero Padre, tú dices que no matarás, ¿verdad? Ay, Señor, mira qué bonita esa mujer. Ay, Señor, yo le quiero ir a hablar. Ah, pero dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y así, hermano. No robarás. Si solo un lápiz era, Señor. Solo un lápiz. Pero, ay, Señor, si este mucho tiene, mire, este tiene 10 lápices y yo no tengo ni uno. Que le agarre uno, si es como quitarle un pelo a un gato, Señor. Son las oraciones que uno hace a veces, ¿verdad, hermano? Oh, Señor. Entonces, mire, volvamos al capítulo 5 ahí de Hebreos, versículo 7. Entonces la santificación, hermanos, es uno de los elementos de la salvación. Hay diferentes elementos en la salvación. Hermanos, una persona salva implica muchas cosas. No solo que haga una oración o que se bautizó, no, tampoco solo eso. Una persona salva, hermanos, la salvación implica, le voy a mencionar algunas cosas. La elección. Alguien salvo es alguien que fue elegido. Alguien salvo es alguien que fue llamado. Alguien salvo es alguien que fue regenerado. Alguien salvo es alguien que se ha arrepentido. Alguien salvo es alguien que ha sido perdonado. Alguien salvo es alguien que ha sido reconciliado. Alguien salvo es alguien que se ha convertido. Alguien salvo es alguien que va a ser glorificado y que ha sido santificado, pero la santificación es un acto posicional cuando creemos el Evangelio, pero la santificación es un proceso, es progresivo, y a eso se refiere el versículo 11, a la santificación en el proceso, en el proceso progresivo de que el Señor nos va conformando a su imagen, a su semejanza. Nos va haciendo más parecido a Él, y a eso le llama la Escritura santificación. Y en ese proceso estamos todos los hijos de Dios, hermano. Usted está en ese proceso, usted está en las manos del alfarero. Yo estoy en las manos del alfarero, y cada uno el Señor nos va llevando de diferentes maneras. Entonces, Hebreos 5:7 dice, y Cristo dice, y esto es lo que Dios quiere, hermano. En los días de su carne, dice, ofreciendo, ¿qué ofreció Cristo, hermano? Ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y lo mismo va a pasar con todos los discípulos de Cristo. Aflicciones van a haber. Todo mundo tiene aflicciones. Pero los cristianos, hermanos, los discípulos de Cristo, somos llamados a hacer lo mismo que nuestro capitán hizo, a ofrecer ruegos y súplicas al que puede librarnos del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder del infierno.
Que la aflicción siempre, hermanos, lo primero que haga es que nos lleve a arrodillarnos, a doblar nuestras rodillas, a alzar nuestros ojos al cielo y a suplicar a aquel que nos puede librar del poder, del pecado y de la muerte. Que el Señor va a escuchar esas oraciones. Y termina, mire el versículo 11, y concluimos esta mañana. Dice 2:11, porque el que santifica, o sea, y los que son santificados nosotros, todos somos de Dios. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros mismos quizás a veces nos hemos avergonzado de nuestros hermanos, ¿verdad? Por algo malo que hicieron. O de nuestra familia, o de alguien cercano. Yo siento vergüenza, dice alguien. Cristo, que es nuestro hermano mayor, el capitán de nuestra salvación, dice que Él está haciendo todo esto porque Él no quiere avergonzarse. Porque dice, si nosotros nos avergonzamos aquí de Él, Él se va a avergonzar de nosotros en el cielo. Cuando usted llegue delante del trono de Dios, cuando yo llegue delante del trono de Dios, algunos dirán, Señor, le dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre profetizamos, en tu nombre tantas cosas. Y Él se va a avergonzar de ellos. Porque les va a decir, ustedes no son conforme a mi imagen. Pero usted y yo, los que somos de Cristo, Él no se va a avergonzar de nosotros. Él le va a decir, porque Él es el mediador, ¿verdad? Él le va a decir, si yo, Padre, fulanito, sutanita, son mis hermanos, yo morí por ellos. Señor, yo los transformé, yo trabajé en ellos. Ellos son míos, Señor, son mis hermanos. Déjalos entrar a nuestra casa, déjalos entrar a nuestra familia y que vivan con nosotros por toda la eternidad. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? ¿No se alegra, hermano? ¿No le damos un aplauso al Señor esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Pablo dijo que él estaba persuadido, dice, confiado, de que el que comenzó en nosotros, dijo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.